Hermanos, un cordial saludo para todos, un abrazo fraterno, de esos abrazos del pueblo creyente. Así que bendiciones para enfrentar el día hoy, las máximas bendiciones del Señor para todos. Así que reciban este saludo, pásenlo bien en el Señor y en familia hoy también. Amén. Estamos en lo que es el rol sacerdotal y todo este mes vamos a estar abordando esta temática. Así que yo quiero animarle a que los días domingos estemos como familia para que podamos desarrollar los ejercicios que justamente el rol sacerdotal va teniendo para que podamos desarrollarlo en casa. Así que yo vuelvo a insistir que si la palabra de Dios se va predicando, no tiene práctica, de nada sirve. Así que yo les animo a que podamos estar en los cultos para que podamos ir aprendiendo estos roles sacerdotales, porque es necesario hacerlo, dado que la iglesia hoy día está en casa. Así que vamos a tener un tiempo de oración antes de comenzar y vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga y nos ayude en lo que tenemos que ir practicando en nuestros hogares. Esa es la tarea de la cual todo este mes vamos a estar en el rol sacerdotal. Y la idea es que no solamente sea parte del mes como el rol sacerdotal, sino que toda la vida se constituya en todos los creyentes, los padres especialmente, de poder realizar en casa nuestros roles sacerdotales. Así que esa es la idea de poder compartir la palabra de Dios con principios bíblicos, con la palabra, de tal manera que todo esto tenga sustento para que podamos realizar nuestros roles sacerdotales. De una u otra manera podamos realizarlo. Oremos al Señor. Amado Señor, en esta mañana te agradecemos para que podamos estar contentos. Gracias por la vida, la salud que nos das para vivir. Te agradecemos también por la familia que tú nos das para poder estar juntos, animándonos unos a otros, y podamos ser muy bendecidos con la palabra que hoy día y todo este mes y todos los días que tengamos que estar frente a un culto para así animarnos unos a otros. Bendice nuestra vida a través de la palabra y que esta palabra haga vida en nuestro corazón, que podamos vivificar nuestra vida con lo que tú nos vas a decir. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como durante la semana también pasé la información de que hoy día vamos a estar trabajando también el libro Señor, como familia, enséñanos a orar. Así que si lo tiene por ahí, vaya a buscarlo. Por algo lo obtuvo, vaya a buscarlo porque lo vamos a trabajar también. Si hay hermanos que aún no tienen este libro, acá hay material en la iglesia para que podamos obtenerlo. Algunas páginas vamos a estar también trabajando en esta mañana acerca de este rol sacerdotal, de tal manera que vamos a leerlo también como parte de lo que es el sermón. Muy bien, estamos ya en este tiempo para desarrollar lo que es el rol sacerdotal, y hoy día vamos a ver que Jesús es el perfecto ejemplo del rol sacerdotal, ¿ya? Jesucristo es el perfecto ejemplo y que desarrolló el rol sacerdotal. Los que quieran prontamente los apuntes, yo se los voy a enviar por WhatsApp a sus celulares. Así que los que puedan tener los apuntes, aquí los tengo en mi mano, yo se los voy a enviar. De tal manera que estos apuntes ustedes puedan leerlo en casa, puedan desarrollarlo en familia o solitos, para que puedan estar teniendo este material en sus manos. Es muy valioso, así que prontamente también se lo voy a enviar. Pero hoy día vamos a ver este rol sacerdotal que Jesús, en él se cumple el perfecto rol sacerdotal. No solamente en Jesucristo se cumplió en la práctica el rol sacerdotal, sino que también él llegó más allá. Él cumplió el rol de ser sumo sacerdote también cuando murió en la cruz y rompió todas las ligaduras de pecado, de huestes, el diablo mismo, y entró
en la presencia misma para poder llevar a nuestra vida ante Dios. Los 4 evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos 4 evangelistas mayormente no registran de parte de Jesús anunciándose como el sacerdote y sumo sacerdote. Sin embargo, los salmistas tienen fuertemente profetizado el rol sacerdotal de Jesucristo cuando vino al mundo. Y también el libro de Hebreos. Esto ustedes pueden verlo una vez que cuando tengan el material puedan ahí verlo en casa, ¿no? Los salmistas fueron muy mesiánicos algunos. El libro de Hebreos, el autor del libro de los Hebreos también abarca mucho lo que es el sacerdocio y sumo sacerdocio, sacerdote de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Él es, en la práctica, decimos así, que llevó muy fuertemente a cabo lo que fue el rol sacerdotal. Bien, aunque Jesús no tiene referencia en el Nuevo Testamento mayormente de llevar un rol sacerdotal, sin embargo, a Jesús lo vemos haciendo en la práctica este rol sacerdotal. Hay varios ejemplos y varios hechos de Jesús donde lo vemos haciendo el rol sacerdotal. Recordemos que el rol sacerdotal, una de las funciones era velar por el pueblo, llevar al pueblo a la adoración a Dios, poder satisfacer las necesidades del pueblo. Entonces Jesús lo vemos en muchos hechos tomando y haciendo el rol sacerdotal. Busquen en sus Biblias en casa. Uno de ellos, por ejemplo, que justamente trabajamos mucho el año pasado, es el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 12. ¿Por qué Jesús enseña este gran modelo del Padre Nuestro? ¿Ya? ¿Por qué lo enseña de esa manera? Enseñándonos, vosotros oraréis así, dice el texto. Uno de los pasajes que justamente está dentro de los textos aquí de la oración del Padre Nuestro como la oración modelo, tenemos dentro de ello, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Aquí encontramos a Jesús haciendo el ejercicio de cumplir el rol sacerdotal. Por un lado, enseñándonos. Una de las funciones que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento, especialmente en el tabernáculo, era leer la palabra, enseñar la palabra, la ley a los judíos. Y justamente aquí Jesús le está haciendo o enseñando esta forma de la oración del Padre Nuestro. Entonces Jesús aquí lo vemos realizando el rol sacerdotal. Vosotros oraréis así: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Uno de los textos del Padre Nuestro es este. Lo que está Jesucristo enseñando aquí es que una de las peticiones y oraciones que debemos hacer los padres por nuestros hijos es que el reino de Jesucristo se aproxime o venga a aquellos que son parte de nuestra propia familia. No está mal decirle a Cristo: Señor Jesucristo, ven con tu reino de salvación, de perdón de pecados, de limpieza de vida eterna, etcétera. Que venga tu reino a mi hija, a mi hijo, a mi esposo, a la esposa, al primo, etcétera, para que ese reino pueda llegar con salvación a todos los que necesitan salvación. Entonces Jesús aquí lo vemos en un primer ejemplo de cómo Él lleva a cabo el rol sacerdotal. Entonces, enseñar a otros, esa es parte del rol sacerdotal. Entonces, cuando estamos en casa los padres con los hijos, la tarea de los papás de la parte básica o la base es comenzar a enseñarles acerca de lo que es la palabra de Dios. Jesús lo enseñó de esa manera. Así que gloria al Señor por esto, porque tenemos un ejemplo de que Jesús se le vio a Él haciendo y practicando el rol sacerdotal en su ministerio. Otro segundo ejemplo que encontramos
cuando Jesús desarrolla su rol sacerdotal, vamos a verlo en Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Yo no sé si alguien puede leer ese pasaje. El Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Aquí tenemos otro hecho en donde Jesús desarrolla su rol sacerdotal. Voy a pedir a la hermana María Cáceres, si tiene por ahí ese pasaje, que también pueda ayudarnos en la lectura. ¿Ya? Amén, pastor. Y dice, en aquel tiempo respondiendo dijo Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien. Amén. Gracias, hermana María. Aquí tenemos otro ejemplo en donde Jesús llevó a cabo su rol sacerdotal. Aquí Jesús está en lo siguiente: el reino de Cristo revelado en todas las dimensiones de la cosmogonía. Aquí tenemos otro ejemplo en donde Jesús llevó a cabo su rol sacerdotal, lo digo nuevamente. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Una de las cosas que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento es tomar en cierta medida esta carga, esta necesidad del otro, de ayudar al otro, de velar por el prójimo, por aquel que está a tu lado. Entonces, Jesús aquí, en otro hecho, lo vemos también llevando a cabo y desarrollando el rol sacerdotal. Esto es precioso porque dice nuevamente el texto, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y más abajo dice el texto, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Si uno pudiera decir eso, tal vez sería muy lindo, ¿no? Mi yugo es fácil, todo el peso para mí es fácil. Todas las cargas de lo que uno vive en la vida es fácil, ligera mi carga. Pero en la práctica no somos así. Somos débiles, necesitados, necesitamos de Dios. ¿Y quién puede llevar eso? Es Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando uno cumple el rol sacerdotal en casa, el hombre y la mujer, el creyente varón, la creyente, en este caso la esposa o mujer, llevamos sobre nuestros hombros la necesidad de nuestros hijos, la preocupación de nuestros hijos, la preocupación del prójimo, del tío, de la tía. Entonces, de esa manera estamos llevando a cabo lo que es el rol sacerdotal. Entonces, aquí vemos a Jesús en un segundo ejemplo, llevando o practicando el rol sacerdotal. Vamos con otro ejemplo en donde Jesús desarrolló también el rol sacerdotal. Vamos a Marcos, capítulo 6, versículos 35 al 44. Vamos a leer también este pasaje. Yo no sé si por ahí lo tiene hermano Juan. ¿Tiene ese pasaje? Marcos capítulo 6, versículos 35 al 44. Vamos a leer también en ayuda de él. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada, despidiéndolos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan.
por 200 denarios y le demos de comer. Él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dadlo. Y al saberlo, dieron 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todo por grupos sobre las hierbas verdes, y se recostaron por grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Cuando tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y los partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5.000 hombres. Bien, gracias hermano Juan. Aquí tenemos, nuevamente digo, otro hecho en donde Jesús lleva a cabo su rol sacerdotal. Dice la palabra y salió, algunas frases de este pasaje, ¿no? Y salió y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Este tema de la compasión por el otro es un tema que la inserta Cristo en nuestro corazón. La compasión por el otro. Ahí tenemos una forma de hacer nuestro rol sacerdotal, estar con el otro, orar, bendecirlo. ¿Ya? No tienen pan, no hay pan para comprar. Entonces lo que ellos determinan es decirle al Señor, bueno, ya es muy tarde y necesitamos comprar el pan para poder servirnos. Pero Jesús es muy interesante lo que dice. Cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos se le acercaron a Jesús diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Después, despídelos para que vayan y compren el pan porque no tienen de qué o para comer, según Jesús. Ahora, lo que responde Jesús es lo siguiente. Interesante lo que él responde. Dadle vosotros de comer. ¿Qué le indica eso a usted? Dadle vosotros de comer. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Él era Dios. Él sabía que podía hacer milagros. Entonces, una de las respuestas que da Jesús aquí, dadle vosotros de comer. Ayúdenle ustedes. Ustedes son discípulos y tienen que aprender esta tarea. En el fondo está diciendo eso Jesús. Entonces la aplicación para nuestra vida es que todos los discípulos de Cristo, ustedes y yo, tenemos esa bendición de poder bendecir al otro. Dadle vosotros de comer. Bendíganlo. Ayúdenlo. Sáquenlo adelante. Eso es parte del rol sacerdotal. Entonces Jesús es muy inteligente de cómo Él tiene hechos, ejemplos de que Él cumplió su rol sacerdotal en la tierra. Dadles vosotros de comer. Miren lo que hacen los discípulos. Ellos formaron un grupo de 100 y de 50. Jesús oró por los panes y los peces. ¿Y qué hizo Jesús? Los bendijo. Entonces lo que está diciendo aquí Jesús, que Él está enseñando de cómo es la manera de cómo tenemos que cumplir y llevar a cabo el rol sacerdotal. Bendecir el pan, la comida, que justamente los papás proveemos para nuestros hijos y para nuestra familia. Entonces bendigan eso, ayuden a los hijos, porque esto es muy interesante. Jesús oró y bendijo, los multiplicó y quedaron todos saciados y además sobraron 12 cestas llenas de alimento. Entonces aquí Jesús está enseñando la manera en que debemos poder practicar lo que es el rol sacerdotal en casa. Ese es otro ejemplo. Y un ejemplo que impresiona, a mí me impresionó este tema, otro ejemplo y hecho que Jesús llevó a cabo cumpliendo el rol sacerdotal, miremos Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15. Esto es impresionante. Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15. Voy a pedir a Ruth si puede leerlo, por favor, porque también aquí tenemos nuevamente a Jesús desarrollando su rol sacerdotal. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo,
Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Muy bien. Esto también es impresionante, porque aquí vemos un hecho distinto, en el sentido de que ya no son personas adultas con la cual Jesús le enseña el rol sacerdotal, sino que aquí Jesús tiene en medio a niños, a los más débiles, tal vez a los inocentes, ¿ya? Aquí encontramos lo siguiente cuando aplicamos esto a nuestra propia vida, y es que el rol sacerdotal se aprende desde la niñez. El rol sacerdotal se aprende desde la niñez. Si los papás oran por los hijos van a aprender desde la niñez. Aquí Jesús da el ejemplo de cómo puso en medio de él a los niños. Los papás los trajeron a él. ¿Ve? Entonces Jesús colocó las manos sobre ellos y los bendijo. Entonces el rol sacerdotal, los hijos lo van a ir mirando, van a ir instruyéndose, para que cuando sean ellos adultos, ellos también tienen que hacer lo mismo o practicar lo mismo. Los adultos cristianos son los referentes, o somos los referentes. El ejemplo o el ejercicio continuo hace el hábito continuo. Entonces, cuando nosotros practicamos eso en casa, cuando leemos la palabra, o oramos por nuestros semejantes, también los más pequeños lo van a aprender. Eso es una enseñanza muy valiosa para nuestros tiempos, para que podamos así poder estar cumpliendo nuestro rol sacerdotal. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio en casa. Mayormente los veo solitos, no están las familias completas, ¿ya? Pero vamos a hacer un ejercicio. Este es un ejercicio del rol sacerdotal. Usted va a ir donde aquel que está más cerca, o su hijo, su hija, o su esposo o esposa, y va a colocar las manos sobre él o ella, y viceversa, ¿no? Esa es la idea de poder bendecirnos. Y va a orar por él. Y si están ahí el matrimonio, coloque sus manos sobre ella y prontamente ella coloca las manos sobre el esposo. Esa es la idea de poder llevar a cabo el rol sacerdotal. Algo muy interesante. Cuando oramos por el rol sacerdotal o desarrollamos el rol sacerdotal, una de las oraciones más lindas, pienso yo, que debiéramos hacer por nuestros hijos es presentar a nuestro hijo o hija y orar por toda su vida, desde el minuto en que nació hasta cuando Dios determine. Si hay algo que debemos hacer por nuestros hijos y lo practicamos nosotros cuando teníamos nuestros pequeños hijos, es orar por ellos desde el minuto en que nacieron hasta cuando Dios determine. Eso significa que hay que orar por la etapa de la niñez, por la etapa de la adolescencia, que es una etapa muy difícil, la etapa de la adolescencia, la etapa de la juventud, la etapa de la adultez, y cuando ya llegamos a la etapa cuando somos bien adultos, ¿ya? Esa es la idea de orar por nuestros hijos, presentar a Dios a nuestros hijos. Y es más, inclusive presentarle a Dios su profesión, su trabajo. Inclusive, aquel o aquella que formará parte también de su propio hogar. Todo eso va parte de lo que es la intercesión por el otro. Eso es parte del rol sacerdotal. No hay que afligirse por el hecho de que podamos presentarle a Dios cuando tenga los 30 años, 28 años, y posiblemente tenga que conocer a alguien para formar una familia. Eso es parte de nuestro rol sacerdotal. Es parte de nuestra oración decirle a Dios: Señor, desde ya yo pido por eso, para que él o ella, los hijos, puedan determinar por una buena elección
y realmente tener un lindo hogar en el día de mañana. Eso es parte del rol sacerdotal. Así que, queridos, hagamos el ejercicio en casa y desarrollémoslo cumpliendo nuestro rol sacerdotal. Vuelvo a decir, los que estén solitas o solitas pueden orar por sus papás o su mamá donde estén a la distancia. Eso también es parte del rol sacerdotal. Hagamos el ejercicio. Muy bien. Veo que están haciendo el ejercicio. Es bueno hacerlo. Oren de esa manera por los seres queridos, por su familia. ¿Ya? Este es un ejercicio que justamente está dentro del rol sacerdotal. Y cuando tengas que orar por tus hijos, hazlo. Cuando quieras pedirle que tu hijo ore por ti o tu hija ore por ti, también pide lo que pueda hacerlo. Es un ejercicio muy bonito, porque de esa manera estamos transmitiendo el rol sacerdotal a nuestros semejantes. Eso es una práctica que debemos desarrollarlo en casa y en donde podamos estar junto a nuestros seres queridos. Así que Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga a tu esposa, a tu esposo y también a tu familia. Así que vamos a seguir en el segundo punto. Este sermón tiene 2 puntos. Así que ahora vamos a usar el material, Escuela de Oración. Si lo tiene por ahí, aquí está el material. Este es el segundo libro que tenemos acá. Señor, como familia, enséñanos a orar. Los hermanos que no tienen el libro aún pueden obtenerlo acá, ahí en la oficina pastoral, para que puedan también obtenerlo. Así que el segundo punto de este sermón es: abramos la puerta a Cristo en el hogar. Abramos la puerta a Cristo en el hogar. Tomado, ¿cierto?, del material, Señor, como familia, enséñanos a orar. La lección número 1, que está justamente en la página número 9 y 10. Decimos lo siguiente en este punto, según Isaías 56, versículo 7. Y los recrearé en mi casa, dice Jehová Dios, casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, entonces, todos los que están alrededor o al interior de nuestros hogares son parte también de nuestro propio rebaño que tenemos que velar y pastorear en nuestros hogares. Al mirar la página número 10, ahí en su libro, tenemos lo siguiente. Pensando en la vida matrimonial, ¿ya?, que matrimonios saludables hacen familias saludables. ¿Ya? El punto número 2 de la página número 10, ahí tenemos ese punto, que justamente está dentro del contexto del rol sacerdotal. Matrimonios saludables hacen familias saludables. ¿Ya? ¿Podemos leer esta porción? ¿Quién tiene el material en casa? Ya. Hermana María Cáceres. El número 2, el punto número 2 de la página número 10. Vamos a leer. Matrimonios saludables hacen familias saludables. ¿No los ha hecho el Señor uno? En carne y en espíritu. Ellos son de Él. ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Malaquías 2:15a. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Salmos 127:3. Los hijos son un regalo de Dios y están mejor protegidos, cuidados y nutridos en un ambiente de amor de padres temerosos de Dios. Muy bien. Ahí está leído el párrafo, que es muy bonito, y la centralidad de este párrafo de que los matrimonios hacen familia saludable es que llama la atención el texto, y es bonito. El texto dice que herencia de Jehová, ¿qué cosas son? Los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. De tal manera que la gran responsabilidad que tenemos nosotros como papás es que nuestros hijos son una bendición, son
una tremenda bendición. Sean hijos, sean hijas, una tremenda bendición. Solo Dios sabe y conoce el carácter de ellos, la personalidad que van a formar, pero gran responsabilidad tenemos nosotros de poder guiar en el carácter y en la personalidad, inclusive en el temperamento que nuestros hijos van a tener en el día de mañana. Entonces nosotros somos los responsables en casa de poder llevar a cabo el rol sacerdotal. Por eso es la importancia de orar unos por otros. Cuando tú ves a tu hijo o tu hija, coloca tus manos sobre ellos. Y si en algún momento tú necesitas, papá, la oración de tus hijos, pídele también a tu hijo que pueda orar por ti. Eso es valioso en nuestros tiempos. Número 2. Matrimonios saludables hacen iglesias saludables. Voy a pedir a nuestro hermano Jorge, si tiene por ahí el libro, también que pueda ayudarnos en esto. Punto número 3. Punto número 3 de la página 10. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, dice Efesios 5. Su matrimonio es una imagen de Cristo y la iglesia, así como Jesús ama a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cada día los cónyuges tienen la oportunidad de escoger, amar y sacrificarse, así como Cristo lo hace por la iglesia. Gracias, hermano. Aquí tenemos nuevamente otra enseñanza de Jesús, nuestro Señor, y que justamente también matrimonio saludable no solamente hacen familias saludables, sino que también hacen iglesias saludables. Eso también es precioso, porque dice el texto: maridos, amad a tu esposa, así como Cristo también ama a la iglesia. Así como Cristo ama a la iglesia. Esto es bonito. Entonces, uno de los temas maravillosos es ser ejemplo para otros, ser referente para nuestros hijos, ayudarles en este tiempo, que son niños o adolescentes o jóvenes y que vean en nuestra propia vida desarrollando el rol sacerdotal. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia de Cristo hoy está viviendo en tiempos muy peligrosos. Y fíjate que el rol sacerdotal nos ayuda a vivir cubiertos, primero por la presencia de Dios o de Cristo manifestado, pero también esta presencia de gloriosa del Señor en espíritu que la hace en bien de todas las familias cristianas, defendiéndonos de todos los males que existen hoy, porque la iglesia está viviendo en tiempos muy peligrosos. Muy peligrosos. Así que cuando desarrollamos el rol sacerdotal, cubrimos a nuestra familia de estos ejercicios muy peligrosos que está teniendo nuestro mundo. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y cuido de poder cuidarles también a ustedes, de instruirles en los temas ideológicos. Queridos hermanos, papás, mamás, instrúyanse de estos grandes temas ideológicos, porque por los temas ideológicos puede venir los engaños. Y una vida en Cristo que no está bien cimentada en Cristo fácilmente puede ser engañada. Hay una predicación que coloqué esta semana que a los papás yo le hago el llamado de poner en práctica esto, pero partan por la palabra de Dios, por el libro de Dios. Instruyámonos en el libro de Dios primero. Y prontamente no está mal conocer los temas ideológicos, porque nuestra juventud hoy día corre mucho riesgo, muchos peligros, y
engañados, pueden ser de distintas maneras. Entonces, la responsabilidad de cada papá y mamá es grande para estos tiempos. De esa manera vamos a bendecir a nuestros semejantes, vamos a bendecir a nuestros hijos, a nuestras hijas, para el hoy y también para el día de mañana. Queridos hermanos, con esto vamos terminando ya esta predicación. Y por último, en conclusión, digo lo siguiente. Como familias debemos protegernos de todo. Y especialmente, Cristo ha de ser nuestro protector divino. Los padres, los adultos, los conversos, generemos las instancias para desarrollar el rol sacerdotal en casa. Yo creo que si Dios está dejando y ha dejado a la iglesia en este tiempo en casa, es vital aquí poder aplicar, queridos, el rol sacerdotal. Practiquemos este ejercicio divino. Quien anuncia fuertemente en el Nuevo Testamento es el libro de Hebreos. Y Jesús desarrolla hechos, ejercicios en donde aplica el rol sacerdotal. Queridos hermanos, Dios los bendiga mucho. Cuando uno aplica por primera vez el ejercicio del rol sacerdotal y lo practicas una vez a la semana, 2 veces a la semana, prontamente ya no va a ser difícil poder aplicarlo. Va a ser como algo normal dentro del ejercicio vivido en casa y como buenos creyentes. Amados papás y hermanos queridos, animémonos a abrirle la puerta a Cristo en estos tiempos para que desarrollemos nuestro rol sacerdotal y Él sea nuestro Señor que nos supervisa y nos ve cada día para poder desarrollar este importante rol que Dios nos ha dejado hacer. Ahora, nosotros y aquellos que se van a convertir a Cristo somos los discípulos de todos los tiempos. ¿Ya? De todos los tiempos. Los discípulos, los 12 discípulos comenzaron con Jesús en el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino. Jesús tuvo una oración muy importante cuando oró por sus discípulos. Y Él dice, y no solamente te pido por estos discípulos, los 12, sino que también te pido por aquellos que formarán parte en el futuro siendo discípulos. Entonces, hoy día somos los discípulos de todos los tiempos. Y a estos discípulos de todos los tiempos nos encargó llevar a cabo el rol sacerdotal. Vosotros sois nación santa, real sacerdocio de todos. Entre todos somos y cumplimos este rol sacerdotal. Dios te bendiga mucho y bendiga tu vida, bendiga tu familia y mano a la obra. Mano a la obra durante todo este mes y obviamente en adelante. Le enseñamos esto para que Dios sea glorificado en tu corazón y en tu familia. Oremos a Dios. Amado Señor, gracias por la palabra. Queremos que tú nos bendigas hoy y mañana. Que esta porción de tu palabra haga vida en nosotros. Vivifica nuestro corazón, vivifica nuestra familia a través de tu presencia, llevando a cabo también este rol sacerdotal. Bendice a mis hermanos, bendice a las hermanas, a las personas que están solitas o solos. De igual manera, bendícelos, Señor, en este tiempo. Bendice a los niños, bendice a las niñas, de tal manera que todos seamos cubiertos por ti, por tu presencia, y nosotros podamos también presentar defensa, cubrir a los nuestros, llevando a cabo nuestro rol sacerdotal. Gracias, buen Dios, por lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendiciones, el Señor les bendiga muchísimo.